Unión, lo cual no quiere decir ni que es una fortaleza o debilidad, simplemente es una característica de esta alianza, aunque de entrada quiero reconocer que en el diálogo con los diversos líderes parlamentarios que a título personal e institucional yo he tenido la oportunidad de compartir la alianza, ha habido este espacio de posibilidad de dejarla transitar y de disposición también de colaborar. Es una alianza que tiene 5 ejes muy claros. Y también, Jesús, es una alianza que tiene cifras, coberturas, fechas de cumplimiento, lo cual me permite, la lleva a un terreno de lo declarativo, acciones y responsabilidades muy claras. Los 5 ejes son: ¿qué cambios vamos a hacer con la vida de los maestros? ¿Qué cambios vamos a hacer propiamente en el centro educativo, en la gestión escolar? ¿Qué cambios vamos a hacer respecto a la vida de los alumnos dentro de la escuela? ¿Qué cambios tenemos que considerar en el contenido de lo que los niños mexicanos aprenden? Y algo muy relevante, tenemos un quinto elemento que, más que ser un elemento aislado, es el corazón de esta alianza, y es la evaluación, lo cual me parece, particularmente para aquellos que están muy preocupados, esto nos lleva a un terreno de que las decisiones que ya están en la alianza, más las que vendrán, no estarán en función de caprichos sexenales o de discrecionalidad de funcionarios o de temas más allá de la agenda educativa. La evaluación marca la pauta y las decisiones se toman en consecuencia de la evaluación. Ahora, un sistema educativo en buena medida es tan capaz de enseñar como lo son sus maestros, de transmitir conocimientos. Y creo que uno de los ejes de este acuerdo es ciertamente cambiar cómo se contratan y cómo se evalúan los maestros, ¿no? Ahí hay un espacio nuevo que es los maestros, las plazas nuevas que se abren, más los maestros que sean retirados, serán sustituidos a través de un concurso. Eso es en México, en los países existe hace muchos años, pero México es una gran novedad, porque antes se distribuían con base en criterios familiares, hay que decirlo, de corrupción, políticos, y entonces una decisión mala en contratar a un maestro, se te queda 40 años o lo que sea la vida útil de un maestro. Ahora, ese gran tema, a mí me parece que tiene dos grandes interrogantes. La primera es: ¿qué tan rápida es la renovación natural de los actuales maestros como para que el impacto de esto sea pues, lo más cercano en el tiempo? Y lo segundo, ¿qué tan fácil va a ser el que esto opere adecuadamente? Porque también hemos visto esfuerzo, la carrera magisterial fue una de ellos, y como los funcionarios de la SEP van y vienen, a veces duran mucho, a veces duran poco, pero siempre duran menos que los funcionarios del sindicato. El sindicato a veces parece que simplemente se sienta, espera y luego va ocupando los nuevos espacios. ¿Qué tan fácil será que en este caso los procesos de selección sean realmente basados en mérito, de forma objetiva, y no sean, digamos, subvertidos por la capacidad del sindicato de reproducirse en este tipo de estructuras? Me parece que son dos grandes preguntas. Voy a tratar de responder de la manera más concreta. En el caso de la selección de los profesores, no solamente vamos a concursar para las nuevas plazas de profesores, también se van a concursar las plazas vacantes, que eso nunca había sucedido en la agenda educativa del país y que significa un número en ocasiones mucho más relevante que las nuevas plazas que se van abriendo. Digo, esto es natural, tienes más de 1 millón de maestros en ejercicio, entonces las vacantes que vas teniendo suman cantidades importantes. Pero no solamente aquí, Carlos, va a haber de profesores, incluimos directores y también supervisores, es decir, aquí nos vamos a un espectro mucho más amplio de selección para la escuela. La primera vez que haremos este concurso, para quienes me están escuchando, tal vez incluso hasta hayan imaginado que ya sucedía antes en México, no sucedía. Sé que muchas maestras y maestros me oyen y sé que algunos de ustedes pagaron dinero para tener su plaza y que se convirtió en un gran negocio la venta de plazas de maestros, 80,000 pesos, 100,000 pesos, de muy diferentes precios. Y que también eso nos llevó a que no siempre el mejor maestro esté frente al alumno. Nosotros queremos invitar, y por eso me parece tan doblemente importante la presencia de Federico Reyes aquí, queremos invitar, por ejemplo, a Transparencia Mexicana a que nos acompañe, porque el primer concurso que vamos a hacer de oposición es este mes de junio. Es decir, no nos vamos a esperar de aquí a un año, no, vamos a empezar a construirlo. Y aquí también tenemos
o necesitamos la corresponsabilidad de las y los gobernadores, porque ellos desde la descentralización educativa del 92 son las autoridades educativas de sus espacios territoriales. Yo a eso quería llegar. Me parece, digamos, notable que sea el gobierno federal el que firme este acuerdo y que no haya en este pacto la firma de un solo jefe del Ejecutivo local. No hay ningún gobernador. Sí. Y en la medida en que la contratación no depende del gobierno federal, la contratación de los maestros, pues la verdad es que sí parece que esto es tiene, digamos, el peso de este papel. Porque no depende de la secretaría que usted dirige quiénes son contratados o quiénes no son contratados. Realmente me parece ahí que la noticia que se nos da debe ser tomada con un gran escepticismo, con grandes dudas, porque no tenemos nosotros ahí el involucramiento firmado de las autoridades locales. Yo creo que en este sentido, Jesús, lo que hemos venido construyendo, ya hay una serie de convenios, se podría decir prácticamente con todos los gobernadores y las gobernadoras para hacer vigente este punto de concursos de oposición, y se firman fundamentalmente entre el sindicato, por supuesto, que son los aspectos laborales, y las entidades, y estos convenios están y existen y se terminaron de afinar antes del anuncio que ha dado el presidente Calderón. Creo que hoy entramos en una fase de cumplimiento de esos acuerdos y de esos convenios. Y retomando, porque si no de otra manera efectivamente sería muy vulnerable, sería muy endeble. Regresando un poco a los dos planteamientos que hacía Carlos. Por un lado, aquel profesor que no acredite aprobar o director o supervisor su plaza o su concurso de oposición, pues simplemente se tendrá que regresar a estudiar y no tendrá derecho a ella. Y por otro lado, tú decías, ¿cada cuánto se renueva la planta de profesores? Dado que no podemos esperar a que todas se renueven y tampoco puede esperar la calidad de la gente educativa, junto con el anuncio de concursos de oposición se hicieron por lo menos 3 anuncios muy relevantes. Uno, que a mí en lo personal me genera un enorme entusiasmo, es que se abrió una puerta que no habíamos abierto en la educación mexicana, por absurdo que parezca, para que las instituciones de educación superior capaciten y formen a los maestros de educación básica. Así que yo tengo la certeza que en muy pocos días, un par de semanas, estaremos firmando con todas las rectoras y todos los rectores de instituciones de educación superior pública y privadas para que vengan a hacer una oferta de formación y capacitación para los maestros mexicanos. Y esto, bueno, porque tenemos que resolver los que ya están en ejercicio. Y 2 aspectos muy rápido, que si no este anuncio sería muy incompleto, tiene que ver con los incentivos. ¿Qué es lo que hoy va a provocar que el maestro mexicano o la maestra gane más dinero o mejore su salario? Tú hablaste de carrera magisterial. Para quienes nos están escuchando, tal vez no conozcan muy bien esto de carrera magisterial. Es un sistema a través de puntos que van acumulando los maestros y con eso van teniendo un mejor salario. Antes de la alianza, por ejemplo, la antigüedad valía puntos. Después de la alianza, la antigüedad ya no vale puntos, ya te vale 0. Antes de la alianza, el nivel que tuvieras académico te valía 15 o 20 puntos. Después de la alianza, eso vale 0. Antes de la alianza, lo que más contaba o de lo que más contaba era el número de cursos que tú como maestro ibas a tomar. Entonces tú llegabas a carrera magisterial y decías, mire, mi antigüedad pues vale 10, mi grado académico apúntele 15, yo fui a tomar 20 cursos, entonces pues ya llevo 80 y así vas ganando más dinero. Parte de la negociación que hicimos es que solamente dejamos 3 ponderadores que valen. Y el que más vale y vale 60 puntos es dependiendo de lo que los niños aprenden en el aula. Ya no de los cursos o el número de cursos que toman los maestros. Ahora, también ahí es curioso, diría yo, que no se toma un instrumento de medición internacional, que se decidió no seguir mecanismos de medición que prueban habilidades como las que mide PISA de la OCDE, sino que es esta prueba de conocimientos, en buena medida de memorización, que está, digamos, dentro de la órbita
local, la prueba de enlace mexicana, la a prueba ver, de enlace. yo aquí, ¿Por qué no? bueno, Si nos sí, interesa, claro, digamos, educar para tener a ciudadanos que sean contemporáneos del mundo, ¿por qué no usar un mecanismo de medición internacional que no tiene que ver con el hecho de memorizarse fechas, claro, ni memorizar la tabla del nuevo, sino de interpretar, descifrar textos, resolver problemas? A mí me parece que aquí, siendo tan relevante estas preguntas, habría que establecer muy bien qué es enlace. Porque si no, creo que también seríamos incluso injustos con un esquema de evaluación que, como todos siendo perfectibles, enlace dista mucho de ser una evaluación basada en la memorización. Y si lo fuese, yo también lo diría en esta mesa. Como todo instrumento de evaluación, debe ser y va a ser hoy mucho más revisado y perfectible. Pero enlace no es una evaluación de memoria. Enlace es una evaluación de aplicación de conocimiento de matemáticas, de español o de ciencias. ¿Y por qué la evaluación, que tenemos que empezar a construir para muchos de estos desafíos, por qué la evaluación tampoco va a estar divorciada de los esquemas internacionales? Vaya, creo que no tendríamos ninguna razón para afirmar que estamos lejos de establecerla así. En el programa de educación del presidente Calderón, la primera meta no es una meta cualitativa. La primera meta de este gobierno es una meta cuantitativa de la prueba PISA, de una prueba que va a 15 años y que va justamente a competencias. Entonces, lo que quiero decir es, ¿por qué enlace? Porque enlace es el marco de referencia de evaluación más amplio con que contamos hoy por hoy. Tenemos 11 millones de niños acreditados con la prueba enlace y me queda claro que este es como el principio. Podemos empezar con enlace, aunque no pretendemos necesariamente quedarnos. Bueno, pero el tiempo se nos va de este primer segmento. Estamos discutiendo los retos de la alianza que se firmó en materia educativa entre el gobierno federal y el Sindicato de Trabajadores de la Educación, con la secretaria Vázquez Mota. Estamos con ustedes de regreso en un momento más. Esa evaluación, el eje de diría yo, la columna vertebral de la propuesta. Evaluación de los alumnos, evaluación de los maestros, e incluso se anuncia la creación de un sistema nacional de formación continua para los maestros y superación de los maestros. No se trata de correr a los maestros, sino se trata, o a todos los maestros, se trata al contrario de capacitarlos hasta donde entiendo, y aquí se menciona que el 80% de los cursos estarán centrados en matemáticas, ciencias, español e historia. Que de alguna manera responde a la inquietud de Jesús, porque, bueno, matemáticas y lenguaje son señalados por PISA como dos áreas particularmente deficientes. Y en ese sentido, se mencionó muy rápidamente, a mí me parece que es central, será el avance de los alumnos el que nos permita saber si el maestro lo hizo bien o lo hizo mal. Y será el avance de los alumnos también el que califica a los directores de las instituciones. ¿Voy bien? Vas muy bien lo que apuntas, porque yo me quedé un poco como en carrera magisterial, es decir, de lo que ya heredamos, cómo lo mejoramos. Pero creo que parte del corazón de esta alianza es un esquema de incentivos propuesto por el presidente de la República. Y es un esquema de incentivos donde todo un bono económico va 100% vinculado al desempeño del alumno en aula. ¿Qué porcentaje del ingreso un maestro puede ser? A ver, ejemplo, hay 5 niveles, pero voy a explicar un poco. Rápidamente, por ejemplo, para tener una dimensión de lo que pesa eso. El bono puede ser desde 5, 10 mil hasta 100 mil pesos, alrededor una vez por año, siempre y cuando el profesor logre lo siguiente. La prueba enlace a la que Jesús se refería y que muchas mamás conocen muy bien porque la saben hijo por hijo, tenemos ahí nombre por nombre. La prueba enlace te califica en 4 dimensiones: insuficiente, que es reprobado; suficiente, que como diríamos nosotros en la escuela era como de panzazo, ¿verdad? Bueno, y excelente. Ahora en septiembre, cuando cada maestro llegue a su salón, y como tenemos perfectamente calificado a cada niño y el nombre de cada maestro, le vamos a decir: maestro, aquí tiene usted 50 niños, tiene tantos en insuficiente, suficiente, bueno y excelente. Antes de que ese profesor acabe con ese grupo su ciclo escolar, aplicaremos nuevamente enlace. De tal suerte que ese maestro va a poder saber, y la autoridad educativa, y es una prueba que aplica la federación y que tiene una gran credibilidad, solo si ese profesor cumple con llevar a su grupo
a una mejora notable y las reglas son muy claras, ese profesor va a tener derecho a un bono económico por solamente ese año, que no va al salario, lo cual hace una diferencia enorme con carrera magisterial, y que puedes no ganar el siguiente año si tú no lograste eso. Ahora, secretaria, pero no van a dedicarse a los profesores a enseñar la prueba enlace y olvidarse de la currícula. No. Es una crítica posible, digamos. Que... No, me parece que es una crítica posible. ¿Por qué? Porque cuando se diseñó este esquema de incentivos, por ejemplo, incluso se pensó hasta en aquella, un establecimiento estadístico que demuestre que el profesor no solamente se dedicó a los más aplicados, porque ese era un riesgo. Si yo tomo a los que van mejor del grupo, adelanto a estos que me cuestan menos trabajo y dejo a los demás. No, estadísticamente, es otro problema, el modelo de... está diseñado para que el incentivo del maestro sea llevar a todo el grupo y no solamente a unos. Pero siempre hay la tensión en este tipo de exámenes, que se deje de enseñar la currícula y se concentren a resolver muchas pruebas de enlace para que lleguen en junio cuando se presente y estén muy bien aplicadas. Esa es una tentación, y te voy a decir que no solamente, y no me parecería una tentación tan mala, cuando ves que en China llevan practicando 4 años la prueba de PISA antes de que se las haga la OCDE. Es decir, están entrenando en un entrenamiento a nivel mundial. Pero ya que has tocado el tema curricular, que no hemos llegado a él y que es otro eje. Es uno de los grandes ausencias. Aquí está la reforma curricular. Una de las reformas que estamos por construir es qué tanto le enseñamos a los niños en el aula. Primero, los niños mexicanos en general van muy poquitas horas a las escuelas públicas. Van diario entre 4 y 4 horas y media. Y si eso le quitas días festivos y recreo y lo demás, los niños están yendo 3 horas y media diarias a la escuela. Si tú a un niño le pretendes dar en ese horario todo lo que le pretendemos dar, no quiero desestimar ninguna materia, pero tenemos la convicción absoluta de fortalecer la formación de matemáticas, la formación en materia de lenguaje, que son básicas, de comprensión, de desarrollo del lenguaje, en ciencias. Después de un cuarto de siglo regresa la ética y el civismo a los salones de clases, y después de 25 años ya nos dimos cuenta que ser un mejor ciudadano vale la pena y tiene consecuencias en el país. Y también materias muy concretas. Entonces, ahí hay todo un reto, es decir, sigues dándole a los niños una gran cantidad de currícula, o tienes una decisión mucho más estratégica, y con ello no quiero desestimar todo lo que debemos de aprender. Pero permítame seguir un poco con mis reservas. Si nosotros bajamos a la letra del acuerdo, pues la verdad es que, digamos, el lenguaje es de una vaguedad sorprendente. Lo que nos dice el documento oficial es que el acuerdo es impulsar las reformas de los enfoques, asignaturas y contenidos de la educación básica. Para mí eso no significa absolutamente ninguna decisión. ¿Cuáles son las consecuencias del acuerdo? Formar ciudadanos íntegros. Yo no veo que el 15 de mayo en esta materia se haya tomado ninguna resolución concreta que nos permita a nosotros tener la idea que dentro de 10 años, estas no son reformas que cuajan de inmediato, tendremos mejores ingenieros, tendremos mejores me queda técnicos, mejores abogados. Me queda muy clara esta preocupación, incluso me parece que es muy importante, porque cada uno de estos puntos de este acuerdo tiene un anexo técnico muy completo. No está aquí porque, bueno, es como una forma muy general de presentar, pero evidentemente como un ejercicio de transparencia, nosotros en la Secretaría hemos no solamente con muchos medios dado estos anexos técnicos, sino a cualquier ciudadano estará disponible. ¿A qué voy? Cuando hablamos, por ejemplo, de una evaluación y de un esquema de incentivos a los maestros, no estamos hablando de algo que se nos va a ocurrir dentro de pronto. El esquema de incentivos está diseñado. El esquema de incentivos se aplica a partir de septiembre de este año, igual que aplica el primer concurso de oposición e igual que aplican las nuevas reglas de carrera magisterial con los recursos que ya nos aprobó el Congreso. Vaya, nada más me gustaría decir, me queda claro que hay otros temas como este curricular, que es de los más desafiantes, que tenemos exactamente claro cuál es el perfil del egresado que debe tener el niño y con base en eso modificar. Pero a lo que voy, y sin desestimar esta preocupación, es que yo invitaría como a revisar
cada uno de los puntos del acuerdo con esos anexos técnicos que realmente me parece ayudarían a responder muchas de estas secretaria, preocupaciones. ¿cuál sería la prueba enlace que le vamos a aplicar nosotros ciudadanos a ustedes, la autoridad, a la secretaria, al CENTE? En 4 años, ¿qué podremos saber de nuestro sistema que les darán a ustedes el incentivo? Parece, bono? No, claro. No, para nosotros no va a haber bono, mi querido Carlos. Dado caso habrá sanciones, pero de bonos no hablamos. No, me parece que hay varios referentes. Uno de ellos es lo que hemos hablado sobre este contenido de formación de los maestros. Si hemos hecho un buen trabajo, entonces podremos saber, y creo que será algo suficientemente público, qué gobierno estatal ha cumplido, por ejemplo, de manera cabal con las plazas a concurso de oposición. Pero le estás aventando el Podremos, gobierno de los estados. no, y a nosotros también, por supuesto. Podremos saber qué tan bien o qué tan mal hemos cumplido con la formación de los maestros a través de los resultados de mejora de insuficiente a suficiente o la aplicación de PISA, que tendremos uno el próximo año y otra se nos va al 2012. Me parece que hay muchos indicadores y este es el espacio de los maestros. Tenemos, por ejemplo, otros indicadores en el espacio de centros escolares. Aquí detectamos 27,000 planteles escolares, un poco a la inquietud de Jesús. No, sí están, tienen nombre, apellido, enfoque territorial y sabemos a quién le compete. ¿Por qué 27,000? Son 27,000 que tienen 3 características por lo menos. Son los de más bajo rendimiento escolar, es donde más reprobados tenemos. Son los de peor infraestructura escolar. Nosotros sabemos en la SEP que de cada 27,000 escuelas, ¿qué le falta a cada escuela? Y son las escuelas que en general no tienen baños o pizarrones o pisos de cemento. Tenemos el ciclomedia, pero hay quienes no tienen ni baños. Así es. Y tienes la tercera que está en las zonas de más alta marginación. ¿Por qué hicimos esta determinación? Por varias razones. Primero, pues una razón de calidad y de equidad. Esas son las escuelas que te bajan todos los promedios de calidad, pero también hay una razón de justicia. Si tú no atiendes ese sector de la población, lo has condenado de por vida a estar al margen de cualquier posibilidad de desarrollo. Segundo. A ver, ahí le vas a meter más dinero, pero el dinero no es siempre lo que resuelve los problemas. ¿Cómo vamos a saber si más sea que tienes mejor ventana? A ver, hay 2 cosas muy rápido ahí. Primero, hay un programa especial para estas escuelas de bajo rendimiento para sus profesores y alumnos, pero tiene mucho que ver aquí el dinero y voy a explicar rápidamente por qué. Nosotros tenemos un pedazo del dinero de infraestructura, pero otro pedazo muy importante está en los gobiernos locales. ¿Qué es lo que estamos construyendo con los gobernadores en estos acuerdos? Que el dinero que del Congreso se va a infraestructura, sin menoscabo de su autonomía y lo que ellos deciden hacer en media superior o superior, estas 27,000 se vuelven prioritarias y entonces ya no nos dispersamos. Y regreso a tu focalización. Vamos a esas, no desestimo las otras, pero antes de hacer sofisticaciones en otras, resolvamos las que ni siquiera tienen una plataforma mínima de arranque y condenaste ese sector de la población. Entonces, es parte de los propósitos para que esto suceda. Y en este sentido, hemos venido justamente acordando, e incluso esta alianza tendrá que llegar, por ejemplo, a decisiones como el presupuesto de egresos de la Federación más adelante, donde vas empatando los incentivos de inversión de un lado y del otro. Pero vaya, ahí hay una gran claridad de lo que tenemos que hacer, de las coberturas que tenemos que hacer. Tenemos también el compromiso de ampliar el acceso a tecnologías. Cuando hablas con los maestros te dicen, en Ciclomedia, excelente herramienta, y de veras es una excelente herramienta. El problema, te dicen los maestros, es que cuando me paro ante mis alumnos, me inhibo porque ellos le saben mejor a la computadora que yo. O sea, ellos me dicen desde la banca, no, maestro, no se le apriete esa tecla, apriete la otra. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos metas concretas. ¿A cuántas escuelas llevar conectividad y tecnología? 155,000 adicionales de las actuales, ya las tenemos mapeadas, y dotar de tecnologías a cerca de 500,000 de maestros. Pero no hay un encantamiento con la tecnología. Las pruebas que yo he visto de qué tanto mejora la tecnología, el aprovechamiento y la capacidad de enfrentar los problemas del mundo moderno no indican que más computadoras sea mejor aprovechamiento. No, más computadoras per se, por supuesto, o más no. Enciclomedias, es decir, tiene que ser parte de algo más lo tienes que ver. Y pareciera que por los resultados no hemos logrado hacer eso todavía. Y de hecho, por eso es que me parece que uno de los temas de esta alianza, aún teniendo desafíos muy importantes, es empezar a mirar esta agenda con una visión mucho más integral. Por ejemplo, para mí el puente que se construye entre la educación superior y la educación básica
es una apuesta muy grande, porque si tú quieres resolver la universidad, tienes que resolver desde preescolar. Si tú no puedes resolver la universidad hasta después del bachillerato, y si tú traes a los maestros de universidad a enseñar al de preescolar, pues entonces empiezas justamente a construir un tejido lógico. Ya nos demostró en ciclo medio que siendo una excelente herramienta, si no tienes el desarrollo de las capacidades, de las habilidades, pues como muchas computadoras en las casas muy bonitas de adorno, pero nadie las utiliza. Vaya, entonces creo que tiene que ir empatado. Yo quisiera retomar un par de puntos que pasamos muy rápido por ellos, que me parece muy importante. A diferencia de Jesús y Carlos, yo estoy entusiasta. Estoy entusiasta porque creo que, aunque son planteamientos muy generales, hay un cambio muy significativo de la calidad de lo que se está planteando en el mediano y largo plazo. El primer asunto, dijimos, muy fácil. Todo el mundo va a estar enterado de la evaluación de los maestros y todo el mundo está enterado de la evaluación de los directores y del desempeño en las escuelas. Bueno, esa ha sido una batalla de años. ¿Por qué? Pues porque había muchas resistencias y eso sí va a desatar una competencia entre los directivos muy importante. Quiero recordar que además hay estudios como el propio Ceneval lo ha hecho y el INE también, que demuestran que un buen director puede sustituir muchas veces carencias de otro tipo. Un buen equipo, una mística del director y un estímulo al director puede ser muy importante. Después hay un parrafito en el capítulo sobre formación integral de los alumnos que por lo visto ya ni reparamos en él, que es la enseñanza del idioma inglés. Pero también es un asunto importantísimo que se ha debatido en México, se debatió en la campaña del año 2000 y se dijo que si era inglés y computadoras. Inglés y computadoras, y se dijo también que bueno, esto podía ser contrario al espíritu nacionalista, el que los niños aprendieran inglés. ¿Cómo va a ser eso? ¡Qué barbaridad! Y al final de cuentas terminamos apoyando el programa de inglés y computadoras. Bueno, ahora ya es parte del acuerdo, que no por nada es lo que está también haciendo China, ¿no? Que se va a convertir en el principal angloparlante del mundo en poco tiempo. Y me parece que son muy significativos. Mérito de los maestros, mérito de los directores. Y me gustaría preguntarle a Josefina, ¿cómo se va a hacer la evaluación de los directores? Porque, digamos, esto sí es... también tiene que ver con el desempeño de los niños, pero tiene que ver también con una gestión administrativa. Y muchas veces los directores son buenos maestros, pero malos directores. No puedo más que estar de acuerdo contigo. Ya tenemos una referente importante con la experiencia de educación media superior. En educación media superior ya hace meses convocamos a concursos de oposición que generó toda una cadena de meritocracia que no teníamos anteriormente, y tenemos referentes de evaluación mucho más amplias en el caso de los directores, desde propuestas de escuela, indicadores de formación, de deserción escolar, vaya, son evaluaciones mucho más amplias. Y la experiencia hasta ahora es que va transitando bastante bien en media superior. Me parece que retomando esa experiencia o experiencias de educación superior, hay que construir estas bases de evaluación. Vaya, lo que también esta alianza nos plantea es la construcción de andamiajes institucionales que no teníamos y que no tenemos en la agenda educativa del país. Carlos me preguntaba, ¿cómo garantizas que esto no dependa de la voluntad de las personas? Yo lo voy a decir, mi experiencia después de Cedesol es que solamente se garantiza aquello que institucionalmente construye un andamiaje. Para mí hay dos retos, por lo menos, de entrada en esta alianza. El primero, que el costo del incumplimiento sea tan alto que todos estamos obligados a cumplir. Y me parece que es parte de este esfuerzo, darlo a conocer, escuchar las preocupaciones, por qué hay escepticismo, por qué se piensa que se puede o se debe mejorar, o dónde están los espacios de valoración de esta apuesta, que realmente es muy importante. Y lo segundo, construir un andamiaje institucional, porque es lo único que te va a garantizar que esto sea una política de Estado. Y en ese sentido, yo platicando hace poco con una gente muy brillante de la OCDE, le decía, si solamente tuviera una opción, una, para cambiar la educación de un país, no le dejan más que una, ¿usted qué haría? Y dijo, no tenga dudas, la información, es decir, dígale a toda la gente lo que está pasando y lo que necesita saber. Lo que dice Federico ahora, tenemos todo un sistema de información que empezaremos a subir a internet, donde le diremos a cada papá, a cada uno de ustedes, aunque no sean papás, a cada uno de ustedes, cuántos maestros, si van o no van a clases, cuánta calificación sacaron en sus pruebas de carrera magisterial o en su desempeño, qué o no ha logrado el director de ese plantel, cuáles son las evaluaciones de los niños, qué tienen infraestructura, qué se hace con las cuotas, en fin. Y ese debe ser la plataforma que nos debe llevar después a lo que pasa en los países más avanzados, saber
el nivel de calidad de cada plantel educativo. Vaya, me parece, y como nosotros lo miramos, es como un principio o un nuevo principio muy poderoso y que evidentemente yo soy la primera que asumo que tendrá la credibilidad y el acompañamiento en la medida en que las evidencias y los hechos así lo vayan demostrando. Pero quiero decir, como responsable de la educación de este país, que es una apuesta importante a la que yo convoco a todos. Los convoco con sus escepticismos y sus propuestas, los convoco con sus dudas y sus alientos. Les pido a los papás y a las mamás que regresemos a la escuela, porque aquí en esta alianza se abren las puertas de la escuela para que los papás y mamás regresen a tomar gestión escolar importante y que todos podamos ser parte de un esfuerzo pues que por años habíamos venido esperando y que no intentaría decir resuelve el todo, pero intenta responder. Bueno, aquí ya nos adelanta una serie de temas que hay que seguir abordando. Debemos hacer una pausa, pero seguimos hablando de educación con la secretaria de Educación Pública. Sus vidas fueron invertidas. Me robaron mi casa, mi coche. Es que en las pruebas PISA, las que ya hemos mencionado, que es este esfuerzo que hace la OECD de medir el aprovechamiento de quienes van a la escuela de los 15 años, que están en 15 años en la escuela, uno de los temas que sabe poco es que la educación privada en promedio en México es casi tan mala como la pública. Es decir, cuando vemos desagregados los datos, la privada sale un poco mejor que la pública. No tanto mejor como para que como padre valiera la pena. Si estuviéramos entre escoger en el país que está arriba de nosotros, que es Turquía, y mandarlo a cualquiera de sus escuelas, públicas o privadas, o mandarlo a cualquiera de las privadas, tendríamos más éxito en promedio si nos vamos a Turquía. Es decir, es un poquito la diferencia. Pero además siempre es más fácil educar cuando tienes hijos que tienen un nivel socioeconómico mayor, que han ido a la escuela sus padres, que han viajado, que hablan inglés, etcétera, y cuando tienes buena infraestructura, ventanas, computadores, lo que sea. Cuando le descuentas esas dos cosas, resulta que en promedio la educación privada en México es peor que la educación pública. Es decir, ahí hay un problema muy serio. Los papás gastan dinero sin saber muy bien qué están comprando. En parte ha sido un problema de información que hasta hace poco se empezó a resolver con la prueba de enlace. Comprabas un producto que no sabías si era bueno o era malo, pero también creo que tiene que ver con unos padres que no nos involucramos tanto como debiéramos en la educación de nuestros hijos. A mí me da mucho gusto que se hable de esto en la mesa porque lo que ha venido sucediendo en México es que en gran medida las mamás y los papás llegamos a la puerta del colegio, pero no entramos a los colegios de nuestros hijos, en un acto como de absoluta honestidad. Y resulta que hoy, dado el tiempo o el uso del tiempo de nosotras las mujeres, principalmente, pues muchos de nuestros hijos, y hay que decirlo porque es la realidad, pasan hoy más horas de convivencia con sus maestros y en la escuela que los que pasan con sus padres y en la casa, ¿eh? Hay parejas que los dos trabajan fuerte, que salen muy temprano, que llegan muy tarde, y la verdad es que esos niños pasaron 4 o 5 horas en la escuela con su maestro, que no pasan, pero ni remotamente con ninguno de sus papás. ¿A qué voy? Que si antes era importante tener buenos maestros, hoy es mucho más importante tenerlos, pero igualmente importante es que nos involucremos. Bueno, la mitad de lo que aprenden los niños en la escuela, dicho por enlace, depende del aula, si nada más que la otra mitad depende de lo que ese niño vive en su casa, de tener un papá o una mamá que lee o que no lee, que tiene un ambiente familiar que le permite cierta paz y tranquilidad, que tiene un espacio para hacer su tarea. Y de ahí esta convocatoria que yo insisto, no basta dejar al niño en la escuela, tenemos que ir a conocer al maestro del niño, tenemos